Bien, para entender cómo funcionan los receptores, vamos a tomar el ejemplo de un corpúsculo de Pacini, que es un mecanorreceptor que responde a estímulos de presión. Entonces, como ustedes pueden ver, el corpúsculo de Pacini representado acá, en el fondo es una terminación nerviosa y en la zona amielínica está recubierto por estas estructuras concéntricas. ¿Ok? Entonces, cada vez que apliquemos algo que deforme la piel y por lo tanto afecte a esta zona encapsulada del receptor, se va a generar un cambio en su potencial de membrana. Entonces, dependiendo de la intensidad del estímulo aplicado, ese estímulo va a provocar, por ejemplo, una depolarización. Si yo aumento la intensidad del estímulo, la amplitud de la depolarización también aumenta, y si yo sigo aumentando la intensidad del estímulo, esta sigue aumentando. Bueno, estos cambios en el potencial de membrana, que son dependientes de la intensidad del estímulo aplicado, les vamos a llamar el potencial receptor o potencial generador. Entonces, los potenciales generadores o receptores son perturbaciones locales en el potencial de membrana de un receptor como consecuencia de la aplicación de un estímulo. Ahora, cuando este potencial receptor alcanza el potencial umbral para este receptor, entonces ahí se desencadena un potencial de acción, que a diferencia del potencial receptor, como nosotros sabemos, su amplitud es constante y tiene la capacidad de autopropagarse a lo largo de la membrana plasmática del receptor en todas direcciones. ¿Ok? Entonces, de ese modo, cualquier receptor o todo receptor, independiente del estímulo o la naturaleza del estímulo que actúe sobre él, va a convertir este estímulo en un potencial receptor que eventualmente se puede convertir en un potencial de acción. Por lo tanto, lo que va a transmitir las fibras, ¿no es cierto?, que proceden de este receptor, van a ser potenciales de acción, finalmente. O transmite o no transmite un potencial de acción asociado a un determinado estímulo. ¿Bien? Bueno, otra característica de toda información sensitiva es la modalidad. Y la modalidad que corresponde al tipo específico de una sensación es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de frío, calor, dolor, presión, vibración, etc. Todas esas son, a todo eso corresponde la modalidad de una sensación. Y la pregunta que uno debería hacerse, bueno, ¿y de qué depende esta modalidad? Bueno, desde el punto de vista neurofisiológico, depende del punto específico en el sistema central, nervioso central, donde termina la fibra excitada. O sea, ¿dónde va a parar finalmente las señales desencadenadas por la activación de ese receptor? ¿Ok? Por supuesto que influye hasta cierto punto el tipo de receptor y su ubicación. Por ejemplo, el tipo de receptor va a estar relacionado a su vez con el umbral de respuesta para cada tipo de estímulo. ¿Ok? Pero finalmente, el tipo de sensación va a depender finalmente entonces a dónde llega. Concretamente, a qué parte de la corteza cerebral. Entonces ahí se aplica el principio de lo que se llama la línea rotulada o línea demarcada, que significa que en el fondo, en cualquier punto de la vía aferente en que yo aplique el estímulo, eventualmente va a llegar al mismo punto dentro de la corteza cerebral. Y en ese punto donde llega es donde cuando llegue la señal a ese punto en la corteza cerebral, se va a elaborar la sensación. Entonces, en el caso de lo que son las sensaciones relacionadas con tacto, presión, vibración, posición de las articulaciones, dolor y temperatura, lo que llamamos la información somatosensitiva o somatosensorial, va a llegar a esta zona de la corteza cerebral que llamamos el área somatosensorial. En esta imagen lo que estamos viendo
es el área somatosensorial primaria, que está localizado por detrás de esta cisura central. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también que dentro de esa área de la corteza cerebral vamos a tener la representación de cada parte del cuerpo, es decir, esta información va a llegar a una región determinada que calza entonces con la región del cuerpo de la cual procede. Ahora bien, la corteza somatosensorial presenta 7 capas. Está constituida por 7 capas de células, las que se encuentran, y esta área se encuentra dividida en 3 zonas. El área somatosensorial primaria, que vemos aquí, que está justo por detrás de la cisura central. El área somatosensorial secundaria, que está por detrás del área sensorial primaria, en el borde lateral inferior. Y vemos el área somatosensorial de asociación, que está acá dentro de la corteza parietal posterior, por detrás también del área sensorial primaria. Algunas de las funciones generales del área somatosensorial, o mejor dicho, la corteza somatosensorial que siguen estas 3 áreas, serían el procesamiento de las sensaciones antes mencionadas, las de dolor, las táctiles, las térmicas, las vibratorias, las de posición o localización de segmentos corporales en el espacio, pero también hasta cierto punto se relaciona con los movimientos voluntarios de las manos, de la musculatura orofacial y de la eglusión voluntaria. Esto puede resultar extraño, pero lo que ocurre es que si vemos este dibujo, nos vamos a dar cuenta que, bueno, si bien acá de color azul aparece el área somatosensorial primaria, y aquí aparece el área de asociación somatosensorial, y acá abajo el área sensorial secundaria, nos damos cuenta que hay fibras nerviosas que se proyectan desde las áreas sensoriales o somatosensoriales a las áreas motoras que están por delante de este giro central. ¿Ok? Por lo tanto, eso, y también a su vez se proyectan fibras nerviosas desde las áreas motoras hacia las áreas sensoriales o somatosensoriales. Esto puede parecer extraño, pero es bastante lógico, ya que el adecuado movimiento de los músculos y de nuestras extremidades depende también de la información procedente de estas zonas. Por ejemplo, la posición de los distintos segmentos corporales en el espacio, el grado de presión, etcétera, etcétera. Bueno, analizando un poco más detenida cada una de las áreas de esta corteza somatosensorial, vamos a partir por el área somatosensorial primaria, que como dijimos está localizada inmediatamente detrás de la cisura central y que corresponde al giro postcentral. Y este giro postcentral, a su vez, está considerado dentro de las áreas de Brodmann 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces involucra esas 3 áreas de Brodmann. Ahora bien, dentro de esta área somatosensorial primaria, existen zonas específicas que reciben información de cada parte de nuestro cuerpo. Eso significa que en la corteza somatosensorial primaria vamos a encontrar una organización somatotópica, es decir, podemos representar distintas partes del cuerpo sobre esta. Ahora bien, cuando nosotros graficamos esto, por ejemplo, aquí vemos un corte coronal de la corteza somatosensorial, a nivel de corteza somatosensorial, y vemos las distintas partes de un cuerpo humano. A esa representación que tiene que ver con la distribución, ¿no es cierto?, o disposición somatotópica, le vamos a llamar el homúnculo sensorial. Esto es el homúnculo sensorial, que puede ser trazado entonces sobre esta área somatosensorial primaria. Entonces, en esta, cada parte del cuerpo o el tamaño de las partes del cuerpo tienen que ver con el grado de sensibilidad asociado a cada una de estas regiones y tiene que ver con la densidad de receptores
o de unidades sensoriales asociadas a cada una de estas zonas. ¿Ok? Entonces, en la parte, por ejemplo, en medial superior, vamos a encontrar que llegan señales referentes a tacto, presión, vibración, dolor, de estas partes del cuerpo, por ejemplo, del tronco, parte del cuello o parte del hombro, ¿ok? Después, si nos vamos hacia el lateral, nos vamos a encontrar con parte del brazo, de la mano. Si nos vamos al lateral, pero ya en el borde inferior, vamos a encontrar información relacionada con la cara, etc. Entonces, si bien esta es el área de representación del cuerpo humano sobre el área somatosensorial primaria, ¿qué pasaría o qué pasa en aquellas personas en que se han producido amputaciones de extremidades, como sería en este caso? Bueno, la evidencia experimental muestra que las áreas de representación cortical adyacente, en este caso las correspondientes a parte de la cara, parte del hombro o la porción que quedó del brazo, que dependiendo de dónde se produjo el corte, van a crecer y van a sobreponer sus áreas de representación cortical sobre donde se encontraban antes el área de representación cortical de la extremidad faltante. Eso tiene que ver entonces con el fenómeno de plasticidad cortical. La plasticidad cortical se refiere a la capacidad, ¿no es cierto?, o el fenómeno que se observa en la corteza cerebral y que tiene que ver con la generación de nuevas sinapsis y de nuevos contactos entre las neuronas que forman parte de la corteza. Estos cambios, entonces, por ejemplo, podrían explicar fenómenos como el miembro fantasma. ¿A qué me refiero con el miembro fantasma? De personas que han experimentado amputaciones y que, sin embargo, a pesar de no contar con la extremidad, no tener físicamente la extremidad, describen sensaciones asociadas a la extremidad faltante e incluso describen dolor o sienten dolor asociado a la extremidad faltante. Entonces, parte de este fenómeno se explicaría por el reordenamiento que experimentan las áreas de representación cortical dentro del área somatosensorial primaria. Un fenómeno que depende de esto que llamamos la plasticidad cortical y que son estas nuevas conexiones que se establecen en las neuronas dentro de la corteza cerebral. Ahora, para entender un poco mejor lo del dolor, hay otros factores que se van a entender mejor cuando cuando expliquemos lo que es el dolor referido, en donde también puede haber algo de eso en estos casos. Bueno, ¿qué efecto? Esto que vemos acá a la derecha es la representación en 3 dimensiones de este homúnculo sensorial, ¿ok? Y lo que vemos acá abajo son las vías aferentes, o sea, son las vías ascendentes o sensitivas que llevan toda esta información somatosensorial hacia la corteza somatosensorial primaria. ¿Qué pasa cuando hay lesiones en esta corteza somatosensorial primaria? Primero, fijémonos que en estas vías, sin entrar aún en detalles, vemos que las señales o las informaciones cruzan al lado opuesto, ya sea a nivel de la médula o bien a nivel de la médula o bien a nivel de tronco encefálico. Por lo tanto, todas las señales procedentes de un lado del cuerpo van a llegar al hemisferio cerebral opuesto. Esa es la primera cosa. Y si hay lesiones, entonces en esta área podría haber disminución o pérdida de las sensaciones de dolor o térmicas, así como también de la capacidad de localización de extremidades o porciones del cuerpo en el espacio, y también va a haber alteraciones en la capacidad, por ejemplo, táctil, en las sensaciones táctiles. Si afecta a un solo hemisferio, va a afectar, entonces va a ser la pérdida de esas sensaciones en el lado opuesto del cuerpo. ¿Ok? Si afectara a ambos, entonces van a ser a ambos lados del cuerpo.
y va a depender de qué zona o a qué altura se produce la lesión dentro de la corteza, porque como ya vimos, tiene organización somatotópica, es qué partes del cuerpo se podrían ver más afectadas. Bueno, el área somatosensorial secundaria, como ya lo dijimos, está localizada por detrás del área sensorial primaria. Desde el punto de vista de la clasificación de Brodmann, corresponde al área 40, ¿ok? Y también tiene organización somatotópica. Sin embargo, a diferencia de lo que explicábamos en el área somatosensorial primaria, esta recibe información bilateral. Entonces recibe proyecciones de los campos receptores de la misma modalidad, pero de ambos lados. ¿Ok? Bueno, vamos ahora al área de asociación somatosensorial o parietal occipital de asociación. Esta área está localizada por detrás del área somatosensorial primaria y abarca gran parte de la corteza parietal. ¿Ok? Concretamente corresponde al área 5 y 7 de Brodmann. ¿Ok? Y recibe fibras nerviosas procedentes de tanto del área somatosensorial primaria como secundaria. ¿Ok? A su vez también recibe información de núcleos talámicos, así como también de las cortezas visuales que están por acá y de las auditivas que están por acá. ¿Ok? Las áreas de asociación en general tienen que ver con funciones más complejas y tiene que ver con la capacidad de reconocer e identificar los estímulos y los objetos que nos rodean. Permite la evaluación y comprensión de las características generales de esto. ¿Ok? Entonces ya estas áreas van más allá de sentir dolor, frío, calor o una determinada textura, sino que tienen que ver con identificar finalmente de qué se trata todo esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, para entender mejor esto, vamos a ver que lesiones en las áreas somatosensoriales de asociación van a generar que, si bien el individuo aún tiene la capacidad de percibir las sensaciones del entorno, es incapaz de integrar y de darle un sentido a esta información. Entonces, esto queda más claro con el concepto de la agnosia, que es un déficit en el reconocimiento de objetos y personas. Y en este caso en particular, por ejemplo, podemos hablar de la asteregnosia, que es una agnosia de tipo táctil o somatosensorial. ¿Qué significa esto? Es la incapacidad de identificar objetos a través del tacto, basándose en aspectos como la textura o su tamaño. En otras palabras, en forma natural, cuando esta área está intacta, nosotros presentamos esta estereognosia, que es la capacidad natural de reconocer objetos justamente mediante el tacto, la textura, el tamaño. Yo puedo saber de qué objeto se trata y a una persona le puedo vendar los ojos y le puedo pasar un lápiz, probablemente me va a decir que es un lápiz, le puedo pasar una llave y va a reconocer que es una llave. Sin embargo, cuando hablamos de asteregnosia, ¿no es cierto?, las personas van a perder esta capacidad, van a sentir la textura de los objetos, probablemente el peso, etcétera, pero no van a poder saber de qué objeto se trata. Otro aspecto que puede estar asociado a este tipo de lesiones es la morfosíntesis, que es la pérdida del sentido en la mitad opuesta de su cuerpo, pudiendo incluso hacer caso omiso a esta parte del cuerpo, tendiéndola a olvidar, ¿ok? Lo cual obviamente puede implicar lesiones y otro tipo de problemas que se van a dar con más frecuencia, ¿ok? Eso es cuando la lesión afecta al área somatosensorial de asociación. Bueno, entonces ya sabemos un poco
entendemos mejor a esto de la modalidad sensorial y un poco más? Bueno, este esquema lo que me muestra es, o son algunos de los receptores que transmiten señales de tipo somatosensorial. Entonces vemos receptores aquí, algunos localizados en las articulaciones, otras ubicados dentro de los músculos, y una gran cantidad de receptores localizados en la piel. ¿No es cierto? Estos de la piel, muchos de esos tienen que ver con transmisión de señales relacionadas con dolor, frío, calor, etcétera, presión, tacto. Otros de estos tienen que ver con tensión, también tienen que ver con la posición de las articulaciones y de las extremidades en el espacio, etcétera. Y todas esas señales viajan a través de la médula espinal rumbo al tronco encefálico. En el tronco encefálico, como ustedes pueden ver, parte de esas señales también van a otros centros como el cerebelo, y desde el tronco encefálico y del cerebelo muchas de ellas van a parar al tálamo, que es un centro de relevo de información sensorial muy importante. Desde ahí, estas señales aferentes viajan a la corteza cerebral, y en nuestro caso concretamente al área somatosensorial, donde ocurre todo lo que ya hemos señalado. Entonces lo que vamos a explicar ahora, vamos a hablar un poco de las áreas ascendentes o sensoriales, o sea, de las vías, perdón, vías ascendentes o sensoriales. Entonces, primero ubiquémonos en la corteza cerebral. Primero ubiquémonos en un corte transversal de la médula espinal. En este corte transversal de la médula espinal, yo veo los cordones anteriores, los laterales y los posteriores. Y veo que hay algunas vías ascendentes súper importantes o vías sensitivas importantes dentro de estos cordones. Entonces, vamos a ver que por la médula espinal, concretamente por los cordones posteriores, hay una vía que transmite señales relacionadas con tacto fino o epicrítico, presión, vibración, posición de las articulaciones. Esas señales viajan a través de este sistema de los cordones posteriores, que a su vez lo podemos dividir en dos fascículos, los fascículos de Gracili y los fascículos cuneiformes. ¿Qué es lo que pasa? Que en el cordón posterior vamos a encontrar que, por ejemplo, el fascículo de Gracili, que tiene esta organización segmentaria en donde van a estar representadas señales procedentes de los segmentos o que van a llegar a los segmentos medulares sacro y lumbares, y estas otras señales que ingresan a los segmentos medulares cervical y torácico. O sea, en el fondo, el fascículo cuneiforme va a transmitir señales procedentes de la parte superior del cuerpo, y el fascículo de Gracili, que pertenece también a la vía de los cordones posteriores, va a transmitir señales de la parte inferior del cuerpo. ¿Ok? Y estamos hablando de señales relacionadas con lo que antes mencionábamos: tacto fino, presión, vibración y posición de la articulación. Por otra parte, acá tenemos representado dos vías importantes. El haz espinotalámico ventral, que está localizado en el cordón anterior de la médula espinal, que también presenta esta organización segmentaria en donde vemos hacia medial señales relacionadas con segmentos cervicales, luego los torácicos, luego los lumbares y luego los sacros. ¿Ok? De medial a lateral, entonces se mueven de cervical, torácico, lumbar y sacro. Y esta nos transmite, entonces, como les decía, señales relacionadas con el tacto grueso o protopático y con presión. ¿Ok? Ese es el haz espinotalámico ventral. Luego, ya más hacia los cordones laterales, tenemos el haz espinotalámico lateral. Y el haz espinotalámico lateral transmite señales relacionadas con dolor y temperatura. Esto va a ser importante, ya que obviamente el tema del dolor es un tema central en el área clínica. ¿Ok?
Entonces, este es el haz espinotalámico lateral. Y también tiene organización segmentaria. Como ustedes ven, transmite, o sea, recibe señales procedentes de los segmentos cervicales hacia medial también, y a medida que nos vamos alejando hacia lateral, entonces primero viene cervical, luego torácico, luego lumbar y finalmente el sacro. Esta distribución, si usted, o esta organización segmentaria en los haces espinotalámico ventral y lateral es opuesta a la que vemos en la de los cordones posteriores. Porque si ustedes se fijan en los cordones posteriores, la información de los segmentos cervical y torácico está hacia lateral y la de los sacro y lumbares está hacia medial. O sea, están invertidas la posición, los segmentos de la médula, los segmentos que reciben información de cada una de estas porciones del cuerpo. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que podemos ver acá? Por ejemplo, si pensamos en lo que es el tacto fino o epicrítico, que sería la vía de los cordones posteriores, vemos que las señales procedentes de estos receptores ingresan a la médula espinal, suben por la médula espinal por el mismo lado y recién a nivel de tronco encefálico hacen sinapsis con una segunda neurona que los cruza al lado opuesto del tronco encefálico. De ahí siguen subiendo a el tálamo y de ahí pasan a través de otras neuronas al área somatosensorial primaria. ¿Ok? Por su parte, si vemos estas otras dos vías que corresponden a los haces espinotalámicos ventral y lateral, ¿no es cierto? Aquí está el ventral y aquí está el lateral. Vemos que estas ingresan a la médula espinal, ahí hacen sinapsis con una segunda neurona y en la misma médula espinal cruzan al lado opuesto para subir por la médula espinal y seguir subiendo luego todo por el lado opuesto, el tronco encefálico, llegar al tálamo y llegar al hemisferio cerebral del lado opuesto. O sea, otra cosa que podemos darnos cuenta que estos sistemas son contralaterales, ¿no es cierto? O sea, que las señales procedentes de un lado del cuerpo van a ser procesadas en el hemisferio cerebral del lado opuesto. ¿Ok? Lo que diferencia a los dos sistemas es que en el caso de la vía de los cordones posteriores, la información sube por el mismo lado a lo largo de la médula espinal y el cruce al lado opuesto se produce recién a nivel de tronco encefálico. En cambio, en los dos espinotalámicos, el ventral y el lateral, inmediatamente entra la médula espinal, cruza al lado opuesto de la médula y sube entonces por el lado opuesto de la médula para llegar al tálamo y a la corteza cerebral. ¿Por qué es relevante esto? Porque dependiendo de dónde se produce el cruce, es cómo vamos a entender las lesiones que se generen en la médula espinal. En otras palabras, esto es lo que nos va a permitir entender si la pérdida de sensibilidad producto de la lesión en la médula espinal va a afectar al mismo lado de la lesión o al lado opuesto. Ojo entonces con el cruce. Entonces aquí están vistas por separado, me muestran entonces lo que es la vía de la propiocepción consciente, el tacto epicrítico, ¿no es cierto?, la sensibilidad vibratoria y la discriminación de dos puntos. Todo eso, esas señales son captadas por estos receptores que serían los corpúsculos de Meissner, las terminaciones encapsuladas en ligamentos, tendones y cápsulas articulares. Ya. Acá, como ustedes pueden ver, en este caso, ¿no es cierto?, toda la información llega, procedente de estos receptores, llega a través de una neurona de primer orden a la médula espinal. ¿Ok? Y entonces llega por la médula llega a la médula espinal y sube
por la médula espinal por el mismo lado hasta llegar al bulbo raquídeo, médula oblonga. Y ahí se produce el relevo, o sea, la sinapsis con la segunda neurona que la cruza al lado opuesto. De ahí sigue subiendo por el tronco encefálico, las vías forman este lemnisco medial, sigue ascendiendo hasta el tálamo y ahí hace sinapsis con la neurona de tercer orden que lleva las señales hacia el área somatosensorial. ¿Ok? Esa sería entonces esta vía de los cordones posteriores. ¿Qué pasa ahora con el sistema o el fascículo espinotalámico anterior? Recordemos que el fascículo espinotalámico anterior nos lleva información sobre presión y tacto protopático, o también llamado tacto grueso. Veamos que los receptores ahora involucrados son el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Pacini y la terminación del folículo piloso. Noten que en este caso las señales procedentes de estos receptores viajan a través de esta neurona de primer orden a la médula espinal, ingresan entonces a la médula espinal, pero aquí hacen sinapsis de inmediato con una segunda neurona, o sea, la segunda neurona de segundo orden, y ahí esta neurona cruza al lado opuesto de la médula y luego sube por el mismo lado, pasando por el tronco encefálico y luego llegando al tálamo y de ahí al área somatosensorial. ¿Ok? Entonces recuerden que aquí el cruce se hace a nivel medular. Y finalmente, el fascículo espinotalámico lateral que lleva señales relacionadas con calor, con frío y con dolor. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las terminaciones nerviosas libres como receptores que tienen que ver con transmisiones de señales de dolor, el corpúsculo de Ruffini, ¿no es cierto?, que tiene que ver con transmisión de calor, también de dolor, y el bulbo de Krauss, que tiene que ver con, fundamentalmente con frío. ¿Ok? Entonces, estas señales llegan a través de esta neurona de primer orden a la médula espinal, ahí de inmediato entran a la médula espinal, hacen sinapsis con la neurona de segundo orden, cruzan al lado opuesto, suben por el mismo lado y llegan entonces al tálamo y de ahí a la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces aquí es importante que estas vías son las que se relacionan con transmisión de señales de dolor y de temperatura. Perdón. Bueno, dado que el tema del dolor es súper importante, los receptores que transmiten señales relacionadas con dolor se llaman nociceptores y pueden clasificarse en distintos tipos de acuerdo a lo que los activa. Por ejemplo, mecanorreceptores, termorreceptores, quimorreceptores y los receptores polimodales. Como su nombre lo indica, los mecanorreceptores responden a estímulos mecánicos intensos, por ejemplo, pinchazos, una presión grande, cortes, golpes, y estos mecanorreceptores transmiten a través de unas fibras nerviosas del tipo A delta, que se caracterizan por ser fibras mielinizadas y por lo tanto conducción rápida. Los termorreceptores, por su parte, transmiten señales relacionadas con estímulos de calor intenso o de frío intenso. Por ejemplo, se van a activar cuando nos enfrentemos a temperaturas mayores de 42 grados Celsius o menores de 5 grados Celsius. Estos también transmiten a través de fibras de tipo A delta y por lo tanto ambos se relacionan con lo que llamamos el dolor rápido y agudo. El dolor rápido y agudo se caracteriza por ser un dolor localizado y de corta duración. Estos dolores, ¿no es cierto?, de algún modo permiten evitar el daño corporal, ¿no es cierto? Están asociados, por ejemplo, a los movimientos muchas veces de retirada, cuando estamos frente, qué sé yo, nos estamos quemando una zona del cuerpo o hemos recibido un pinchazo. Por otro lado, tenemos los quimorreceptores, que son receptores que responden a diversos tipos de estímulos químicos. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, mediadores químicos locales como la bradiquinina, la histamina,
que se liberan asociados a reacciones de tipo inflamatorio, pero también pueden reaccionar a sustancias tóxicas externas, como por ejemplo la capsaicina o la acroleína. Por ejemplo, la capsaicina está presente en el ají, en el picante, ¿ok? Y ellas transmiten fundamentalmente a través de fibras de tipo C, fibras nerviosas de tipo C. Los receptores polimodales, como su nombre lo indica, pueden activarse frente a distintos tipos de estimulación, puede ser mecánica, térmica o química, ¿no es cierto? Y ellos también transmiten a través de fibras de tipo C. Estas fibras de tipo C son amielínicas y transmiten o conducen potenciales de acción más lentos. Por lo tanto, se relacionan con lo que llamamos el dolor lento, que es un dolor sordo, pulsátil, poco localizado, podríamos decir difuso y de mayor duración. ¿Ok? Estos dolores tienen más bien que ver, o la importancia biológica de este tipo de dolores tienen que ver con proteger zonas que se han visto lesionadas. ¿Ok? El dolor que queda, ¿no es cierto?, asociado después de que ocurrió el golpe y se produjo la inflamación, ese es el dolor que tiene por finalidad biológica el que protejamos esa zona que ya ha recibido un daño, ¿no es cierto? Este otro tiene que ver, el rápido tiene que ver, el valor biológico tiene que ver con la evitación de ese dolor y el posible daño, ¿no es cierto? Evitar un daño mayor. Y este otro tiene que ver con protección de una zona dañada. Bueno, como sé que esto de las fibras nerviosas que mencionamos puede resultar extraño, hay varios criterios para clasificar a las fibras nerviosas. Entonces, cuando se trata de fibras sensoriales, se usan estos criterios que tienen números romanos del 1 al 4. Aquí la importancia de esto tiene que ver con que el número 1 representa a las fibras de mayor grosor, que son mielínicas y por lo tanto son las que tienen las mayores velocidades de conducción. En cambio, las 4, las de tipo 4, serían las más delgadas, serían amielínicas y por lo tanto tendrían la menor velocidad de conducción. Entonces, eso es lo que así podemos interpretar a medida que nos movemos del 1 al 4. Mientras más grande el número, más delgada es la fibra y más lenta es la velocidad de conducción. ¿Ok? Aquí solamente quiero que se fijen por ahora en las fibras 1A, que transmiten señales de los usos musculares, porque va a ser importante para entender algunos reflejos que vamos a tratar. Las 1B, que transmiten señales del órgano tendinoso de Golgi, que también están implicadas en ciertos reflejos. Y que se fijen también en las 3 y 4, que tienen que ver unas con la 3 con el dolor rápido y la 4 con el dolor lento. ¿Ok? Otros criterios de clasificación que el que nosotros hemos mencionado ahora para los nociceptores es el de estas letritas y acompañado de estas otras letras griegas, ¿no es cierto? Aquí también es parecido, ¿no es cierto? Las fibras A serían las más gruesas, las mielínicas y las más rápidas. Y las fibras C serían las más delgadas, no mielínicas y por lo tanto las más lentas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hablado de que algunas señales relacionadas con dolor, por ejemplo, hablamos que eran A delta, ¿no es cierto? Y estas fibras A delta, si ustedes se fijan, son delgadas pero están mielinizadas, ¿ok? En comparación con las fibras C que transmitían el dolor lento, que eran más delgadas y que eran amielínicas. Entonces, ahí podemos entender rápidamente por qué unas transmiten rápido y otras transmiten más lento. Otras fibras que también vale la pena recordar, porque también tiene que ver con los reflejos, que vamos a tratar más adelante, esto de las fibras A gamma. Porque las fibras A gamma son las que inervan motoneuronas. ¿Ok? Algunas motoneuronas
y las fibras intrafusales de los usos musculares. Por otra parte, las fibras A-alfa tienen que ver con las motoneuronas alfa, que son las que inervan la musculatura esquelética. ¿Ok? Entonces noten que estas fibras que inervan la musculatura esquelética son las de conducción más rápida. ¿Ok? Bueno, con respecto a la experiencia del dolor, nosotros podemos distinguir en lo que es la sensación, la emoción y la cognición. Y cada uno de estos aspectos asociados a la experiencia del dolor tiene que ver con estructuras anatómicas específicas. Ya sabemos que la sensación tiene que ver con las cortezas somatosensoriales primarias y secundarias. ¿Ok? Sin embargo, lo que es la emoción tiene que ver con el lóbulo de la ínsula y con la corteza singular. Si vemos este dibujo, acá vemos un receptor, podría ser un nociceptor, que transmite señales a través de esta neurona de primer orden a la médula espinal. Acá cruza al lado opuesto, viaja, pasa por la formación reticular en el tronco encefálico, de ahí las señales van al tálamo, pero una parte va a la ínsula anterior, o sea, al lóbulo de la ínsula, y otra va a la corteza singular anterior, que está localizada aquí dentro de esta cisura interhemisférica, ¿no es cierto? O hacia la porción media interna, ¿no es cierto?, de este hemisferio cerebral. Aquí se ve mejor, de color rojo, ¿se fijan? Entonces hacia allá viaja esto. Y eso tiene que ver justamente, como hemos dicho, con las respuestas emocionales, la emoción negativa o desagradable asociada al dolor. Y por último, los aspectos cognitivos del dolor, ¿no es cierto?, que tienen que ver entonces con decidir sobre qué respuesta realizar en función de las sensaciones. Y eso tiene que ver con la corteza prefrontal que está destacada en este dibujo de ese modo. ¿Está bien? Entonces, nos vamos a tener un momento.